Bienvenidos a Cibeles, podcast de humanidades. El día de hoy continuamos con este diálogo entre la filosofía y la arquitectura, y esta vez nos concentraremos en la manera en la que se conectan y nutren ambas disciplinas en algunos momentos y en aquellos en los que claramente se alejan la una de la otra. Para continuar con esta conversación, nos acompañan la profesora Lorena Rojas Parma, directora del Instituto de Estudios en Humanidades y de la Maestría y Doctorado en Filosofía de la UCAP, y el profesor José Humberto Gómez, arquitecto por la Universidad Simón Bolívar, magíster en Filosofía por la misma Casa de Estudios, doctor en Arquitectura por la Universidad Central de Venezuela y director de la Escuela de Arquitectura de la UCAP. Bueno, José Humberto, yo creo que a partir de la conversación que tuvimos la vez pasada, el asunto no es tanto el diálogo entre las disciplinas, por lo que tú pudieras objetar, digamos, ¿no? A lo mejor esa es una palabra muy fuerte, pero lo que pudiéramos conversar, no es tanto el diálogo entre las disciplinas, o la cercanía entre ellas, sino la manera como ocurrió la recepción. Creo que así tú mismo lo llamaste, por parte de la arquitectura, ¿no? Cómo recibe temas, palabras, aproximaciones que son de la filosofía, ¿no? De una manera tal vez un poco ligera, vamos a decir así, ¿no? Yo me preguntaba, en algunos casos, sí, porque siempre va a haber las excepciones, en algunos casos. Pero excepciones que tú dirías que son favorables. Podrían ser favorables, o sea, estarían fuera digamos, de mis objeciones. Ok. Porque yo misma me preguntaba, y lo comentábamos, bueno, yo que soy tan pro diálogo, fronteras abiertas, espacios liminales, ¿por qué estoy tan de acuerdo con lo que José Humberto está diciendo? Si yo tiendo más hacia estos vínculos, ¿no? Y pensaba desde la ligereza, o desde la impostura, de la que hablamos la vez pasada, en cosas que ocurren dentro de la misma disciplina. Y lo veo, por ejemplo, con el caso de la tecnología, y la tecnología digital, particularmente, que ha despertado como tantos miedos, o tantas conjeturas, o tantos optimismos, o cosas diversas, pero también mucho enfrentamiento, ¿no? Que de la misma disciplina, que tratan de opinar o decir o escribir con una falta de lectura importante dentro de la misma disciplina, ¿no? Hay un replanteamiento del siglo XX con la tecnología y Heidegger a los griegos, y hay un replanteamiento de los mismos griegos con la tecne, que ha dado visos fuertes, muy sólidos para entender la tecnología y llegar a la digital. Y noto también ciertas ligerezas o ciertas ausencias, o como tú decías muy bien, atajos, ¿no? Por tanto, pienso que tal vez esa es la sensación un poco que tú tienes con relación a tomar algunas cosas o que lleguen, o que no lo sé, de la filosofía a la arquitectura, ¿no? Al mismo tiempo pensaba, si tú propones una suerte de autonomía de la disciplina frente a otras. También hablabas de la sociología, de la antropología, de unas disciplinas que también han invadido, no lo sé. O ha sido la arquitectura la que ha ido a buscar algo que ella no tiene, o de lo que ella adolece. Bueno, quizás deba replantear algunos conceptos, y es que quien me escucha podría pensar que soy, digamos, dogmático y ortodoxo, y no es así. ¿En qué sentido? Yo no me opongo, digamos, con vehemencia al uso de conceptos, doctrinas, estructuras filosóficas y así desde otras disciplinas. No me opongo a eso. Yo lo que me opongo a pensar es que que a partir de allí, y solo así, podemos tener una disciplina bien fundamentada, que es distinto. Porque entendamos que, en el entendido de que las fronteras hoy entre los campos de conocimiento cada vez son más blandas, claro. Y yo creo que eso es bueno, en definitiva. La arquitectura, como dije en el encuentro anterior,
a veces, y algunos, se han refugiado en aparatajes y palabrejas ajenas, lo que me ha llevado a pensar a mí que en esas situaciones se muestran dos clases de incapacidades. La primera, y sin que eso suene soberbio, es cierta pequeñez del autor o de quien pretenda hacer un planteamiento teórico arquitectónico, y segundo, lo que muestra es que, o podría mostrar, es que la propia disciplina ha sido incapaz de establecer los términos de su desarrollo teórico duro. Hablé de excepciones y las hay, pero la excepción confirma la regla, como ya sabemos. Claro. También ha pasado, para ser más justos, que no, poniendo el ejemplo de algunas escuelas que conozco, y no solo se dio en una dirección el buscar, es decir, que la arquitectura fue a buscar el supermercado de ideas, también ocurrió que algunas escuelas en un momento dado deliberadamente abrieron sus puertas a otros, digamos, a personas formadas en otros campos por pensar que eso iba a enriquecer sus planes de estudio. Se hizo frecuente en algún momento en escuelas ver a sociólogos instalados, antropólogos, lingüistas, y que desde la esperanza del enriquecimiento de los planes de estudio, pues tuvieron cabida en las escuelas, pero no, digamos, su paso por las escuelas no fue inofensivo. Inofensivo aquí en comillas. Sí, claro. O sea, dejaron huella, generaron tendencias, construyeron perspectivas, establecieron, yo diría, incluso paradigmas que nos llevó mucho tiempo luego desmontar, porque, como dije, nos alejaron de nuestra propia casa. La arquitectura hoy sigue teniendo unos problemas no resueltos que fueron planteados hace 100 años. Eso, ¿qué quiere decir? Que no encontramos la solución, en primer lugar, pero queda claro que tampoco la encontramos con, digamos, la insurgencia de todo este entramado, y voy a llamar enredo intelectual que estuvo a nuestro servicio. Es decir, que eso fue, en cierto modo, ineficiente. Lo otro que podría decir es que si nos vamos al dato, y el dato normalmente mata el relato, la mejor, ¡Qué fuerte! La mejor arquitectura de todos los tiempos, al menos en el mundo occidental, nunca necesitó de ello. Al punto, y podría ser todavía más hiriente para algunos, mucha de esa arquitectura no la hemos podido superar, cualquiera que sea la interpretación que permite esta expresión. Entonces, si nosotros reconocemos que hemos sido capaces de alcanzar ciertos hitos en términos de lo que la producción de arquitectura nos ha mostrado en Occidente en los últimos 2500 años, y vemos que nunca los grandes arquitectos, o sea, aquí voy a hablar de arquitectos con A mayúscula, necesitaron de ello, vuelvo a preguntar, ¿por qué lo necesitamos en el presente? O sea, yo no creo. Y cuando hablo de arquitectos con A mayúscula, estoy hablando de arquitectos contemporáneos, que están vivos, no han necesitado de eso. Entonces, yo lo que creo es que cuando terminamos en esos terrenos pantanosos, más que hablar de lo que somos capaces de hacer, estamos hablando de nuestras propias incapacidades. Pero no es un problema epistemológico de la disciplina. No. No es un problema ontológico de la disciplina. No. Es una mirada distraída, mirando hacia donde yo creo que no hay que ver. Hay unos problemas sustantivos propios que deben ser atendidos. Y en arquitectura, a mi juicio, no hay nada más importante que la propia arquitectura en términos de su producción, en términos de lo que ella, digamos, lo que ella le propone a la sociedad a la que sirve. Y ahí es donde debemos pararnos, digamos, no en el aparato intelectual que se supone, y supone aquí es una palabra que hay que subrayar, que se supone que sustenta esa producción.
porque también allí podemos entrar en un debate larguísimo de si una cosa es consecuencia de la otra, si hay una relación causal entre una y otra. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, yo creo que, de nuevo, quienes hoy, en este momento, producen buena arquitectura, podrían ser ellos los primeros en defender la idea, la autonomía de su praxis respecto a, digamos, a unas elucubraciones, a unas hipótesis bastante espesas que se supone que están al servicio de la propia praxis. Bueno, podrían ellos decir, yo no he leído eso, yo no sé quién es Gadamer, yo no sé quién es Habermas, o sea, no tengo ni idea. Bueno, eso dice mucho. Eso es fabuloso. Eso Sí. es fabuloso para el pensador, para el filósofo. Sí, sí, claro. O sea, que bueno, se encuentra con cosas que... Se encuentra con una suerte de encarnar conceptos, por así decirlo, que, bueno, que tiene el filósofo, que están en la vida, que nos toca a nosotros pensar. Sí. Y ahí me parece que se establece un vínculo interesante. Y ojo, que no estoy diciendo y no estoy invitando digamos, a la renuncia, a la reflexión, al pensamiento estructurado en arquitectura. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que recuperemos el foco, que recuperemos la cordura, es lo que estoy diciendo, básicamente. Porque de que eso también es una necesidad a lo interno de la profesión, claro que lo es. Pero más en términos, en una relación mucho más sana con el hacer, y es desmontar esa idea de que el hacer depende de la reflexión. Bueno, ni siquiera la reflexión, porque la reflexión necesariamente tendría que ser posterior, en tanto reflexión, Claro, como reflejo de, claro. sino esa idea de una teoría de la arquitectura que prescribe cosas, y no es así. No existe esa relación. O quien defienda esa relación, pues tiene una tarea muy grande que es demostrar tal cosa, o sea, lo tiene que demostrar. Yo creo que eso no es tan sencillo. No. Y bueno, ¿qué ha sucedido aparte, un poco para ejemplificar mejor? Lo mismo nos ha pasado con el tema del arte. O sea, cuando no hemos supuesto que somos, en cierto modo, filósofos en el campo de la teoría de la arquitectura, nos hemos visto como artistas. Yo sé que esto va, de nuevo, este es otro tema espinoso, que da para mucho, pero pasa exactamente lo mismo en los dos casos. Confundimos las causas con los efectos, y como encontramos analogías en los efectos, tendemos a pensar que somos una cosa y la otra, y no es así. Bien. O sea, creo que ni somos artistas ni somos filósofos. Lo que sucede es que encontramos ciertas analogías en los efectos de lo que hacemos. Lo que hace el artista, lo que hace el filósofo y lo que hace el arquitecto tienen puntos de encuentro. Ok. Pero no por eso, en una mirada reversa, eso te faculta para afirmar que eres una cosa y la otra. De acuerdo. ¿Me explico? Pero hay puntos de encuentro. Sí los hay. Hay puntos sí de los encuentro. Hay, sí los hay. Claro, el punto de encuentro que permite el diálogo, a donde voy. El punto de encuentro Sí. que puede ser un lugar común necesario para que cualquier Existen diálogo vasos ocurra. comunicantes, definitivamente, por supuesto. Claro. No existen campos impermeables, No. mucho menos dentro de la cultura. Ahora, esos vasos comunicantes de ninguna manera te permiten a ti establecer universales como que, por ejemplo, la arquitectura, en cierto modo, es exactamente, ejecuta exactamente lo que se hace en el campo del arte. No, porque estás confundiendo de nuevo las causas con los efectos. Traje este libro a esta conversa, que es Vladislav Taterkiewicz, uno de mis estetas favoritos. Okay. Él propone una definición de arte, y cuando tú lees la definición de arte, podrías pensar que a partir de eso, sí, claro, el arte, no visto de una manera mucho más específica, no en los términos que lo entendían los clásicos como una destreza, como el ars, la destreza, una destreza para claro. ejecutar o producir algo, claro, ahí todos seríamos artesanos, sino en el sentido más contemporáneo. Él pone, arte es una actividad humana, consciente, capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia.
si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque estético. Sí. Claro, dicho así, la arquitectura en ciertos entra, Claro. pero no necesaria, es un zapato que te queda pero un poquito apretado o un poquito flojo. ¿En qué sentido? De ninguna manera en esto que acabo de leer se menciona, por ejemplo, el tema de la función. Ok. Es vital. En la arquitectura por supuesto. es inevitable Claro. que tu edificio funcione. O sea, digamos, tiene unas obligaciones, tiene unos pendientes en esa materia. El arte, afortunadamente, no. No, el arte es necesario, pero no funcional en el sentido que se entiende en la arquitectura. Con sola esa diferencia ya no podemos hablar de lo mismo. ¿Que se producen emociones? Sí, claro, en ambos campos se producen emociones. Bueno, y en la filosofía también. Claro. Y en la poesía también. Por supuesto, Sí. por supuesto. Pero hay diferencias. O sea, yo tengo unas necesidades que cubrir distintas. En ese caso, arte y arquitectura tienen necesidades humanas, pero distintas. Claro. Distintas. Cada uno cubre lo que tiene que cubrir, aporta lo que tiene que aportar. Ejerce, digamos, afecta positivamente, quiero decir, afecta, va en comillas, afecta al individuo, pero en sitios distintos. Entonces, ¿estamos hablando de lo mismo porque producen los mismos efectos? No. O efectos parecidos. No estamos hablando de lo mismo. Entonces, allí creo que hay que hilar un poco más fino. Y entonces, esta confusión benévola que se da con lo artístico, siento yo que en los últimos 100 años se ha dado con otras disciplinas, especialmente con la filosofía. O sea, nos lleva a ese punto. No hay casos, por ejemplo, en los que el recurso a la filosofía soluciona, no sé si sea la mejor palabra ahora, algo que tú estés elaborando teóricamente. Me voy a refugiar en mi propio trabajo. Hay ocasiones en las que yo puedo estar disertando sobre Platón, por poner algo, pero en realidad yo uso Platón para trabajar temas, ¿no? Que pueden ser en algún punto argumentalmente resueltos por Rafael Cadenas. Y voy a ir a hablar con Rafael Cadenas y me lo voy a traer a mi texto. ¿Sí? Aunque mi texto esté hablando sobre la noción de amor en Platón o la noción de amor apasionado, sobre lo que tengo escrito muchísimos artículos. Platón es el pretexto, pero aunque esté hilando un argumento platónico, quiero decir, puro y duro de la filosofía, hay cosas que yo he logrado solucionar con Cadenas o he logrado solucionar con Cernuda. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo entonces? Estoy buscando el argumento donde quiera que se encuentre. A mí me interesa sostener el argumento. Donde quiera que se encuentre mi solución, allá voy a ir. Sea Cernuda o sea Cadenas. O sea Aristóteles. Y no hay ningún problema. ¿Verdad? Yo quiero sostener el argumento. Ok, me gustaría oír El asunto es... tu visión acá. Es este. Yo entiendo que tú vayas a buscar, donde quiera que sea, aquello que te hace falta, porque no está dentro de tu arsenal de ideas o argumentos. Yo puedo entender que en esa situación tú lo hagas, pero te voy a poner un ejemplo muy concreto de algo que nos ha pasado en estos últimos 100 años. La idea de habitar. De nuevo. Heidegger, ya le abriste la puerta a Heidegger de par en par. Claro, Heidegger te dice, aquí te estoy esperando. Ven a mí. Claro. Y Gastón Bachelarte también te diría, yo también tengo mi versión, puedes venir a mí, hijo mío. Claro. Pero estaría bien si tú, como teórico puro y duro de una disciplina tan específica como la nuestra, no tuvieses herramientas para responder qué es habitar en arquitectura. Si eso fuese así, yo diría, claro, tienes que buscar ayuda, porque cuando tú me dices, voy a buscar a Cadenas, es porque estás buscando algo en Cadenas que no está en ti. Claro. En principio no está en ti. No está. Bueno, entonces,
Y si está, no lo he visto. Y si está, me lo muestra Cadenas. Muy bien, muy bien. Porque siempre está en uno todo. Pero la idea de habitar es una idea con la que vamos al preescolar de la arquitectura. O sea, desde el día 1 de la arquitectura estamos hablando de eso, estamos hablando de espacios habitables. Si estuviésemos hablando de una noción que no tenemos o no sabemos que la tenemos y a través de otro la encontramos en nosotros mismos, yo te diría muy bien. Muy bien. Pero lo que termina sucediendo es que aceptamos rápidamente no tener con qué, vamos a nuestro padre Heidegger, claro, y nos traemos una idea del habitar que ni siquiera comprendemos porque sabemos que Heidegger es uno de esos filósofos muy exigente en términos, muy denso, muy exigente. Muy denso. Entonces, la pregunta que me hago, ¿de qué te sirve? Si estás confundido, traes más confusión. Sí. Aportas más confusión a lo que ya preexiste en ti. Allí es donde yo me paro. Esa es mi objeción. Si tú sí tienes con qué responder, ¿por qué tienes que hacer eso? Y si esa respuesta no me satisface, como pensadora, ¿no? Como investigadora. Sí. Si la respuesta que tengo junto a mí o cerca o en la disciplina no satisface aquello que yo estoy buscando. A veces uno mismo no lo tiene claro, ¿no? El deseo te va llevando y te va conduciendo a algo que eventualmente vas a reconocer. Y cruzo las fronteras. Bueno, que me consigo con Heidegger, bueno, así lo más pampanante, lo más... Vamos a suponer que ahora voy a usar este juego de palabras, yo lo habito a él. Eso supone mucha meditación, mucha lectura, mucha interiorización, mucho rumiar, ¿no? Uno tiene que vivir mucho los filósofos para poder luego decir algo, porque se lo está surfeando. Eso es un poco lo que llamas impostura. Si yo logro eso y siento una resonancia, ¿cómo lo adopto? ¿Y si no? ¿Y si sí? Puede ser que no. ¿Cómo lo validas? La pregunta que yo me haría es ¿cómo lo validas? Depende del proyecto de investigación que yo me plantee. Es que si tú abrieses un texto de Heidegger y él te dijera en la página 19, 2 puntos, habitar es esto, no tendríamos ningún problema. No, bueno, pero no es así. Que Heidegger, como sabemos, quienes lo hemos enfrentado, Heidegger es un filólogo. Sí. Construye su filosofía a través de la filología, claro. Porque un deber en su filosofía es ir a recuperar el sentido más originario de la expresión. Claro. Y entonces, cuando abres la gaveta del estante de Heidegger de habitar, te lleva a otra subgaveta que es el morar. Y por ahí te vas. Exacto. Diría, por ahí te pierdes, porque esa ida no tiene vuelta. Por ahí te pierdes, por ahí te evades digamos, tu deber central, digamos, originario, quiero decir, disciplinar, que es, en definitiva, poner en negro sobre un papel en blanco, que es el habitar para un arquitecto. Ya. Entonces, eso termina siendo, yo lo que digo es que esa búsqueda termina abriendo más puertas, deja más puertas abiertas, te deja más preguntas que respuestas. Entonces, de nuevo, pareciera que habla un talibán, y no es así, no es así. Lo dijiste tú. A mí me preocupa esa ida sin retorno, número 1, y si hay el retorno, que no se convierta en una impostura, y ese es mi punto. Ok, yo te iba a atajar en el retorno. Sí. Ok, pero que no se convierta en una impostura. Sí. Porque que no venga como una impostura. La Bildung, uno traduce malamente como formación, supone, en Hegel y en Gadamer, unirse, un perderse, que puede ser en la palabra, puede ser en una cultura, puede ser un horizonte, pero regresar. Claro. La impostura se da si tú no regresas. Claro. Y te quedas inventando una cosa que no eres. En el regresar hay una transformación. En el regresar ya eres otro. Hay una transformación que en principio te enriquece. En la impostura tú sigues siendo el mismo
con un equipaje prestado. Entonces no has regresado. Que ni siquiera, no has regresado. No has regresado. Trajiste una maleta que no es tuya. No es tuya. Okay. Eso es. Ya está. Eso es. Eso es. Una maleta que no es tuya. Cuando tú regresas y se da la transformación, ya no hay maleta. Correcto. Eso está en tu corazón, eso Ya está está en ti, contigo. ya Está está en contigo, ti. está incorporado, Claro. en rigor, ¿no? Claro. Y actúas en consecuencia. Sí. Entonces, por eso la formación, la Bildung, es un proceso que no termina nunca. Que no tiene punto de llegada, ya sé todo, ya domino todo, eso no es así, ¿no? Y es un poco como Sócrates, yo seguiré en el Hades preguntando y dialogando y hasta siempre, porque ese es mi proceso del alma, ¿no? Por eso entonces no todo ir necesariamente supone un perderse. No, sí. No necesariamente. Si dejaste las pistas para regresarte. Claro. Porque de lo Para volver contrario, aquí. ese ir es perderte. Es una ida sin vuelta. Te perdiste. O con una maleta que no es tuya. O con una maleta que no es tuya, que es la forma más fácil de regresar. Ok, sí. Ese es el atajo. Ese es el atajo. Cuando no haces la tarea, encuentras algo que no es tuyo, te lo apropias y te lo traes. Es una cosa muy horrible, ¿no? Además, Sí. es estéticamente espantosa. Sí, La idea del atajo y sí. de esta imagen tan fuerte, Sí. ¿no? Pero sabemos que en el teorizar, bien sea filosófico o no hay atajos. Eso se paga Tarde o temprano. en algún lugar. Exactamente. No hay atajo. Correcto. Tú mencionaste en la conversación anterior algo maravilloso que quisiera retomar antes de que tengamos que terminar. Esta conversación es maravillosa. Es el regreso al edificio. Sí. Eso me pareció muy La hermoso. vuelta a casa. La vuelta a casa. Ujú. No me digas así, porque entonces yo me voy a poner a filosofar, pero la vuelta a casa es la casa es la vuelta al corazón, y la casa del corazón es María Zambrano y eso es lo mismo. Y entonces vamos a terminar en otro podcast, ¿no? Y no sé si voy a terminar importando cosas. Pero bueno, la vuelta al edificio. Y en esa vuelta al edificio tú mencionabas un tema profundamente filosófico, que es dar cuenta de la experiencia que supone Sí. la vuelta al edificio. Sí. Y la experiencia, por tanto, implica, obviamente, lo sensual o lo sensorial, lo corporal, que en términos contemporáneos es más o menos con alma y cuerpo, ¿no? Sí. Sin hacer Sí. distinciones metafísicas que ahora no vienen al caso, pero tú me entiendes. Y creo que se entiende lo que se quiere decir. En esa descripción ya hay un trabajo filosófico muy duro, muy fino. Eso es una experiencia estética en el sentido, ahora sí, griego, y aquí me voy a poner yo en talibán, aestético, ¿sí? Cuando no se conoce la distinción entre juicio y sensación. Eso lo va a hacer Anaxágoras, Platón, en la época clásica, pero antes, aistesis es esto que me abruma, que me sucede cuando llego a un lugar. Prefiero traducirlo incluso como comprensión, como experiencia. Esto que me sucede, esto que tú obviamente decías, bueno, cuando la retina se me satura de esto que sucede. Sí. ¿Cómo tú das cuenta de una experiencia así, que es una experiencia estética, sin los recursos de la filosofía? Con la descripción densa, que no es una tarea menor. No. Es una tarea mayúscula porque exige mirar profundo, un mirar con tiempo, sereno, porque si no... ¿Me estás hablando de una situación filosófica? Totalmente. Y ahí creo que está nuestra tarea. Esa realmente es nuestra tarea. Cuando nosotros muchas veces, porque aquí no quiero ser, digamos, lapidario, evadimos la descripción densa, nos refugiamos en la siguiente expresión. Y decimos, 2 puntos, es que eso pertenece al terreno de lo inefable. Puede que lo sea, pero ya lo intentaste. La pregunta que surge allí, ya lo intentaste. Intentaste describirlo densamente como sugiere Sontag, sin la intermediación del crítico que te dirija tu mirada. No, es, digamos, una relación en solitario con lo observado. No hay nadie más en la habitación, estás tú. Entonces, tú puedes decir, es que la Capilla Sixtina está ya en el terreno del inefable. Yo no lo creo.
eso está más allá del bien y del mal y es sublime y como tal eso no se puede describir. Yo sí creo que se puede describir. Lo que requiere es una tremenda capacidad de observación, requiere mucho tiempo, requiere ir y venir, requiere... Y mucha formación, requiere... Probablemente, pero sí creo que es una tarea que se puede ejecutar. O sea, no creo que debas renunciar a ello tan rápidamente y pasar ya, digamos, pegarle la etiqueta de inefable, sublime. O sea, no, yo creo que eso terminan siendo de nuevo atajos o evasiones de la tarea que tienes que cumplir. De acuerdo. Si pretendes tú, acreditarte como teórico de arquitectura, claro, pues tienes que hacer el trabajo. Yo diría que eso es suficiente. Termina siendo, como tú dices, un acto filosófico. Yo no sé si la descripción en sí misma lo sea, no lo sé. Sí lo es. Como yo te decía la vez pasada, es lo que propone el segundo Wittgenstein. Cuando está huyendo de las definiciones, propone la descripción. Ya eso es una tarea sumamente densa, difícil. Además, las descripciones no van a coincidir. No. Y no tienen que coincidir. No tienen que coincidir. No tu descripción de este lugar y la mía van a ser distintas. Sí. Y no por ello alguna de las dos falsas. No. Luego se abre el ámbito o el terreno de la interpretación. Correcto. Empiezan la descripción y la interpretación a acercarse. Sí. ¿No? Cuando digo interpretación no estoy recurriendo al tercero que venga a decirme... La descripción termina poniéndole límites a la interpretación, como decía Eco. Hay unos límites de la interpretación. Bueno, claro. Cuando se vulneran, deformas lo observado. Eso no sirve, eso no es interpretación. Entonces aquí la descripción densa sirve como un antídoto a la tendencia natural que tiene la interpretación a sobreponer sobre el observado tus propios supuestos. Eso es una mala interpretación. Totalmente. Si tú haces eso, si tú permites que tus prejuicios... Pero es común que ocurra. Entonces eso es malo, eso no sirve. En realidad se genera una relación especular donde lo que tú pretendes ver en la obra en realidad viene de ti y básicamente te estás escribiendo a ti. No, eso no es. Eso no es interpretar. Por eso no es hermenéutica. Densa pero eso no es. Allí es donde sirve como muro de contención. Entonces yo creo que mi sugerencia es volver a eso, volver a casa, volver a la mirada, al trabajo sereno, filosófico, sí. Sereno, observar, contemplativo. Y allí las palabrejas no hacen nada, digamos, no vienen a aportar nada. Porque creo que además nuestra lengua es muy rica y tiene, digamos, todos los adjetivos disponibles para que puedas hacer con eso una descripción densa, quiere decir justa, acercarse a la cosa, alejarse del fantasma, sino acercarte a la cosa en su sentido más próximo. Bueno, yo creo que allí hay un tremendo trabajo. ¿El fantasma qué sería? Bueno, digamos, la apariencia engañosa. Un poco nos va a llevar a Platón definitivamente, el mirar hacia lo que no es, sino buscar luz. Y ese es un trabajo doloroso. Por supuesto. O sea, el salir de la caverna va a doler. Duele. La luz te va a doler. Pero ese es el trabajo. La episteme duele. Claro. Ese es el trabajo. Bueno, creo que es eso. Eso está hermoso. Y creo que la gran coincidencia aquí, que lo podemos dar para una conversación futura, es la ausencia, porque no es necesario, el intermediario. No. Definitivamente no es necesario. El crítico de nada. ¿Sí? Sí. Que me oscurece a mí, que me oscurece la mirada. Te empequeñece. Claro, te empequeñece, me oscurece. Te anula. Sí, y no permite que yo me encuentre con la obra, cualquiera que ésta sea. No, te encarama sobre sus hombros. Y eso no soy yo. ¿No? Eso no soy yo. No, debería. Yo creo que la mejor descripción la hará, estoy de acuerdo con tu descripción, tal vez por mi amores con Wittgenstein durante muchos años, al segundo, o sea, cuando ya no es analítico,
La descripción es una salida filosófica honrosa de, por ejemplo, bueno, su gran problema, ¿no? La herencia socrática del dime qué es, ¿no? Una pregunta castrante en muchos sentidos. Dime qué es, tal y como Sócrates lo quiere. Bueno, esa es una pregunta demoledora que deja eso abierto hasta hoy, ¿no? Que se encuentra, y aquí este sí es mi punto, en algunos lugares con la hermenéutica. Pero la hermenéutica bien entendida, que nunca es el imponer mis prejuicios. Nunca es, y prejuicios no en un mal sentido, en el sentido de Gadamer, prejuicios que traigo conmigo. Aquí nadie viene tabula rasa. Todos venimos con la vida vivida, los dolores sufridos y los amores vividos. Y vamos a enfrentar al edificio, o vamos a entrar al edificio o a la obra con todo eso que viene con nosotros. La hermenéutica es muy bella en la medida en que te descarga de la responsabilidad de responder tajantemente a ese que es. Puedes responder no de manera definitiva. Es correcto, entonces te abre. Porque no puedes. Te abre la multiplicidad. Claro, la pregunta, aunque se inspira en Sócrates, la pregunta abre un horizonte ya. Pero tampoco de respuestas a la posibles. Vez te invita al relativismo epistémico. No, cero. No, tú ponías a Eco hace un momento como ejemplo. No, es que la hermenéutica no es interpretaciones infinitas. Correcto. Porque yo no puedo decir que la Mona Lisa esté fumando. O sea, no son cosas infinitas, son la misma cosa. Ya tenemos que cortar. La misma cosa, de alguna manera, propone sus límites, ¿no? De alguna manera. Pero no, de antemano no puede decir cuáles son y cortar. Sí. Bueno, esos son los cabos abiertos. Pero bueno, como ya el tiempo está corriendo, vamos a tener que dejar esta conversación para el futuro. Está muy interesante y quisiera sí rescatar ese acuerdo de que no es necesario un tercero. Definitivamente no. Para tener esta experiencia que al final es intransferible. Exactamente. No homologable. Muy bien. Y no es homologable. Eso fue todo por hoy en Cibeles, podcast de Humanidades. Los esperamos en el próximo episodio.